El título de la conferencia es A 100 años del fascismo, que creo que es un tiempo suficiente como para que de una manera desapasionada podamos analizar aquel fenómeno que supuso y fue el fascismo. Creo que el libro, sinceramente, lo he leído en los últimos días. Es un libro realmente muy bien escrito, de una persona que es un profesional de la materia, es director de la Cátedra de Historia, Memoria e Identidad y profesor titular de Historia del CEU. Conoce muy bien la cuestión sobre la que trata. Yo creo que es uno de los temas que más libros se han escrito, el fascismo, y el 90%, siendo generoso, me parece una basura. Las interpretaciones que se hacen del fascismo no se acercan a nada de lo que en verdad fue aquello. Yo no escondo mi querencia hacia esta ideología, que creo personalmente, pero para eso viene a hablar José Luis, que fue el hijo de un momento dado de esa Primera Guerra Mundial, de ese sindicalismo revolucionario francés, de ese movimiento de los culturales que existieron en esa época, y yo creo que es irrepetible. Del fascismo se utiliza, ha pasado de ser de un sustantivo a ser un adjetivo. Hoy se utiliza fascista como un arma arrojadiza, como un insulto, y nada de eso se entendió en su momento. Para hablar de todo esto, pues ha venido José Luis Orella. Antes de darte la palabra, José Luis, siquiera decir que recomiendo de verdad, conociendo el tema, siendo un admirador del fascismo y de la figura de Benito Mussolini, recomiendo este libro precisamente por su capacidad analítica y por su desapasionamiento y por lo que vierte en sus páginas. Sin más, José Luis, tuya es la palabra. Pues muchas gracias por tus palabras y desde luego por la cercanía y por la amistad, ¿no? Precisamente la relación del libro viene y las dificultades también por varios aspectos. Como bien ha dicho Carlos, muchas veces principalmente el término fascista pues siempre lo oímos pues, como una cuestión de insulto. Si haríamos una encuesta en la calle, pues, parando esencialmente delante de un instituto cuando salen, pues bueno, la descripción que nos harían casi de lo que es el fascismo, pues sería más bien pues todo un manual casi de criminología, ¿no? Un poco en ese sentido. Claro, al final lo que te preguntas es, bueno, pero entonces, si era un movimiento político, ¿por qué tiene, podemos decir, esta descripción? Y esencialmente si tú buscas, por ejemplo, no sé, concentración, fascismo y lo pones en Google, pues te salen imágenes de la época de centenares de miles de personas. Dice, bueno, vamos a ver, la cuestión de criminología siempre suele ser un criminal, una persona individual con alguna tara, con algún proyecto, con alguna circunstancia. Entonces no puede ser algo contagioso que afecte de repente a millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué demonios pasa aquí, no? Entonces, esa necesidad, por lo tanto, bueno, pues de buscar, ¿no? Y de poder explicar, bueno, qué es el fascismo, por qué surgió el fascismo, en qué contexto, y lógicamente ya a partir de ahí ya se puede hablar de otras cuestiones. Bueno, existe el fascismo, puede haber movimientos que muchas veces se denominan fascistas, o colectivos que proceden del fascismo se pueden denominar como fascismo. Ahí ya podemos decir, se abre mucho la discusión historiográfica. Luego también existe otro problema, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la colección esta de Almuzara, pues tenemos una historia del anarquismo, otra del comunismo, otra del carlismo, etcétera, ¿no? Si vas a, todos tenemos amigos, por ejemplo, del campo muy de la izquierda y decimos, bueno, pues es que tú puedes coger un comunista japonés, uno de Perú, otro de Noruega, otro de no sé qué, caramba, y todos piensan igual. O sea, son, podemos decir, movimientos muy uniformes, muy homogéneos, tienen por lo tanto unos principios, unos valores con los cuales pues se puede simpatizar o todo lo contrario, pero desde luego es muy homogéneo. El caso del fascismo es algo que precisamente por su nacionalismo es muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Por eso muchos historiadores dicen, bueno, el fascismo es exclusivamente italiano, fin de la cuestión. Porque claro, cuando tú pretendes y decir, bueno, es que existen otros movimientos fascistas en otros países, pero claro, buscar los puntos en común, las dificultades, etcétera, es precisamente muy dificultoso, ¿no? Si nos metemos, por ejemplo, en el libro, lógicamente, la tentación es
después de lo del italiano, que abarca, podemos decir, gran parte del libro, porque es el centenario de la Marcha de Roma y por lo tanto, bueno, es aprovechar un poco el aniversario para escribir un poco ese libro. Claro, te encuentras otros partidos, otros movimientos, la mayoría de ellos que igual no tuvieron un poco esa eclosión que aparecen en otros países. Y el gran interrogante es, ¿son movimientos que se les puede considerar fascistas o no son movimientos que se les puede considerar fascistas, ¿no? La mayoría no suelen serlo, suelen ser movimientos igual de derecha radicalizada, más bien lo que denominaríamos como de extrema derecha, que sí llevan una estética, se puede decir, igual fascista, porque era la que estaba de moda, pero como la llevaba muchas veces incluso la izquierda, aunque los saludos lógicamente fuesen diferentes. Uno era el brazo en alto, el otro era en el puño. Y te puedes encontrar con movimientos más bien de derecha radicalizada que incluso se autodenominan como fascistas y luego resulta que ideológicamente, historiográficamente, esto pues la verdad que no lo es. O sea, yo no veo un movimiento fascista en este sentido, ¿no? Y en cambio, por otro lado, sí te encuentras igual movimientos fascistas de otros países que dicen, hombre, esto sí tiene un sentido patriótico muy fortísimo, tiene unas reivindicaciones sociales, desde luego, que rompen y unos principios de vanguardia que verdaderamente es un movimiento que podríamos denominar revolucionario para la época, ¿no? Otra cuestión que dice, bueno, los que te encuentras tienen aparte de ahí puntos en común, pues ya depende del país en el cual estamos, ¿no? Aquí casi podríamos hacer la comparación, pues si tenemos algún valenciano, pues cuando le preguntamos sobre lo de las paellas, ¿no? Y le decimos, bueno, es que hay muchas modalidades de paella, no solo existe una, lo demás son arroces. Bueno, pues aquí estaríamos, podemos ver, casi con los teóricos del fascismo, ¿no? Que dirán, el fascismo italiano es una cosa y lo demás muy difícil. Porque yo empezaríamos con el primer problema. Si, no sé, ponemos la televisión y pondríamos un programa sobre el fascismo, y dirían, bueno, ¿qué es el fascismo? Ya lo primero, bueno, es un movimiento de ¿qué? ¿De izquierda o de derecha? Pues empezaremos ya los problemas. Digo, no, es una izquierda nacional. ¿Qué dices? Es una extrema derecha, que no tiene nada que ver con una extrema derecha. Yo, por ejemplo, cuando me ha tocado igual en clase decir algo, pues podemos decir que hay otros amigos aquí que son también docentes, el 100% dirían, es un movimiento de extrema derecha. Pues tío, te acabas de caer de un piano, porque no lo es. Es como si confundes anarquismo con comunismo. Un movimiento de extrema derecha es una exaltación, desde luego, patriótica, pero esencialmente también de un ejecutivo esencialmente fuerte y muy defensor del orden social. El fascismo italiano es un movimiento revolucionario y, por lo tanto, no tiene nada que ver. Y en muchos casos vamos a ver que igual, porque no triunfan, van a tener alianzas. De ahí también puede venir luego la confusión. Movimientos que surgen de extrema derecha y movimientos fascistas igual tienden a unirse electoralmente porque les es necesario. En otros países es al contrario, sobre todo en la Europa del Este, los movimientos de extrema derecha que van a utilizar una estética fascista van a ser casi los elementos más antifascistas y son precisamente los que van a ir en contra de los grupos que, podemos decir, tenían un ideario más revolucionario. Entonces, como podemos ver, según pongamos la lupa, un país se comporta de una manera, otro de otra, intentamos sacar cualidades generales y dices, me vuelvo loco, mejor no hago nada sobre el fascismo, ¿no? Y entonces ahora podemos entender muchas veces que igual podamos tener un movimiento que decimos, para mí claramente es fascista, y en aquel momento, si igual le preguntan, oiga, ¿su movimiento es fascista? Dirían, pues no. ¿Por qué? Porque se van a creer que es una sucursal del fascismo italiano y que yo estoy cobrando a sueldo de ello. Y por lo tanto digo que no. Cuando luego igual puedes tener algunos matices, algunas comparaciones con sus distinciones. Entonces, en definitiva, cuando nos metemos un poco en ello con lo del fascismo y especialmente el italiano, y que luego puedes empezar a buscar un poco esas comparativas, personas que luego vieron el efecto del fascismo italiano en Italia y dijeron, caramba, eso es lo que a mí me gustaría en mi país. Y lo van a tener gente de izquierda y gente de derecha. Por eso también el fascismo va a tener
peculiaridades diferentes, porque según se hace el cruce del desierto desde un lado, lógicamente las carencias o las fortalezas van a ser distintas. No es lo mismo un Partido Popular francés con Jacques Doriot, que proceden en realidad del Partido Comunista francés y por lo tanto van a tener unas fortalezas revolucionarias sociales muy fuertes, pero por el otro lado van a tener que reforzar otro tipo de puntos, a por ejemplo el resismo, que no deja de venir de las juventudes católicas y casi de las juventudes del Partido Católico y que proceden del ámbito conservador y de la derecha y que por lo tanto van a tener que asumir, por el contrario, otro tipo de puntos y factores que precisamente eran su debilidad, ¿no? Y luego pueden encontrarse y pueden igual llevarse muy bien, pero desde luego el humus, la materia prima humana es muy diferente, es muy distinta, ¿no? Y lógicamente luego ver equiparaciones, puntos comunes de esos fascismos, pues te vuelves loco, ¿no? Y luego los historiadores a la hora de interpretar, porque los hechos son los hechos, también somos muy particulares. Yo estoy viendo esta botella de este modo y te puedo describir esta parte y lo que estoy diciendo es verdad. Pero algunos de mis compañeros que están allí la ven desde este lado y pues yo lo estoy viendo ahí y además me está tapando el vaso y tiene razón. Entonces también nuestros condicionamientos nos ayudan un poco a realizar un poco esa diferencia. Centrándonos un poco en el tema. Yo, por ejemplo, me siento mucho más a gusto cuando hablo del fascismo, especialmente con algunos trabajos de Roger Griffin, ¿no? Porque es un politólogo más que historiador, o sea, no te hace tanto. Los historiadores se puede decir que podemos tener la cuestión amable o así de una descripción cronológica. Mira, cojo los hechos, los describo, los pongo, me evito análisis, me evito problemas, se acabó, ¿no? Y por lo tanto estás diciendo la verdad, estás transmitiendo una cuestión que es incuestionable, nadie se puede meter contigo, pero ya esa capacidad de análisis la reduces todo. Los politólogos tienen la particularidad que si se atreven se meten a analizar, porque es su obligación, ¿no? Por ejemplo, pues en ese aspecto, él, por ejemplo, sí que llega a algunos aspectos en el sentido de decir, mira, esto es un movimiento más bien regenerativo, ¿no? Entonces hay un antes y un después. O sea, la Primera Guerra Mundial, para podernos entender un poco en la situación, el contexto histórico en el que estamos, es un poco como la Revolución Francesa. Todos los que hayan dado historia en el bachiller o en eso dicen, bueno, es que empezamos la época contemporánea, la Revolución Francesa, porque todo el mundo pensaba de una manera diferente a lo que habían pensado antes. Vale. Con la Primera Guerra Mundial sucede algo parecido. Es un antes y un después. O sea, muere una época y nace una época diferente. Y es muy interesante a la hora de poder rebatir o a la hora de poder explicar el fascismo. ¿Por qué? Cuando nosotros salimos a la calle y hablamos sobre todo del fascismo, que dicen, es que no entiendo el éxito que pudo tener un movimiento fascista antidemocrático y que quita las libertades a las personas. Es lo primero que te encuentras, con gente razonable. O sea, ahora que estamos reciente de Navidad, si tú vas y sale, por desgracia, el tema en la cena de familia, pues siempre vas a tener un primo o un cuñado que va a decir, pues es que yo no entiendo este tipo de pensamiento que van contra la libertad, que van no sé qué. Claro, entonces, ¿cómo pudo triunfar un fascismo si es como tú dices? ¿O es que no era así? Entonces, claro, tienes que sacar ciertos aspectos. Uno, la Primera Guerra Mundial es, podemos decir, la primera guerra moderna en el aspecto de una revolución industrial, ¿no? O sea, donde hay una movilización total de recursos humanos, de recursos industriales, etc. No es una guerra como lo de Napoleón, donde la población civil está viendo casi como testigos. Ahí verdaderamente es una revolución moderna. Una revolución donde se toma contacto en esa movilización general, todos los varones, sean el origen que sea. O sea, el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante de clase media, todos están juntos y todos tienen una experiencia. Los que han sobrevivido a esa experiencia, cuando vuelven a casa, se sienten diferentes a los demás. Dicen, pero ¿cómo te puedes relacionar con el tío de un obrero, tú que eres el hijo de un comerciante? Este tío me entiende, los dos hemos vuelto de 4 años de las trincheras. Nosotros sabemos lo que hemos pasado, vosotros no tenéis ni puñetera idea de lo que ha pasado. Toda esa gente les une algo. Es un poco lo que algunos intelectuales hablaban de esa aristocracia, un poco de las trincheras, ¿no? Y un poco ese espíritu, ¿no? Ese espíritu que, por ejemplo, se explica en muchos, si vemos un poco pues quienes conformaban el primer fascismo originario, muchos proceden de los Arditi.
la simbología que muchos van a tener de los escuadristas no es una simbología política, es una simbología que pertenecían a cuerpos de élite, el cuerpo de asalto que eran los Arditi. La Primera Guerra Mundial había sido, podemos decir, un matadero, ¿no? La gente soltaba, iba la gente y entonces morían, decían, no, si atacamos 200.000, yo creo que después de las ametralladoras, el campo de minas, las alambradas, podemos conseguir que 50.000 puedan llegar a la trinchera enemiga, pero te cargas 150.000. Cuando ya no tienes recursos más, porque ya dices, tenemos que ir al instituto a por los de 16 años, dice, pues me parece que ya acabas de agotar el barril. Entonces digo, bueno, ¿y qué tal si seleccionamos voluntarios, la gente más capacitada físicamente, les damos un entrenamiento, una formación, una alta moral y, podemos decir, es el nacimiento de los comandos, tropas de asalto que van y que dicen, mañana viviré, no sé si viviré, y por lo tanto adoptan un estilo de vida muy parecido a lo que nosotros podemos decir, entender que es ese espíritu legionario, los novios de la muerte, etcétera, que luego Millán Astray crea en ese cuerpo de élite, podemos decir que es la legión, ¿no? Entonces, podemos decir, esos cuerpos de asalto que serían como similares, entre comillas, aparecen en la Primera Guerra Mundial. Los Arditi es el caso italiano. Gente, por lo tanto, que van a tener un poco ese proceso de entrega. Cuando vuelven de sus casas y vuelven, se encuentran desde luego una desmovilización general, una ausencia de trabajo y un sistema puramente corrupto. Que aquí ya tenemos una de las cuestiones claves. Cuando hablamos en la calle sobre fascismo, dice, claro, gente que va contra la democracia. Contra la democracia. ¿Y qué democracia tenían los italianos en aquel momento? Donde tenían un sufragio censitario, la mujer no votaba y podemos decir hasta 1921 no van a tener sufragio universal masculino. O sea, tenían un sufragio censitario donde solo votaba una parte mínima de la población, un 15% así, con un nivel de propiedades y por lo tanto, bueno, la mayoría de la masa de la gente no votaba. Tenían derechos, pero no, uno de los derechos era el que no podían votar. Tenías un sinfín de partidos, mayoritariamente liberales, pero bueno, pues como en la mayoría de los países, con compra de votos, con clientelismo, etcétera. Y esencialmente en el sur, en las zonas, podemos decir, más desarrolladas, más agrarias, los caciques, que también tenían sus, podemos decir, sus grandes senadores políticos, pues tenían también sus asociaciones discretas que les ayudaban a mantener el voto y a acarrear el voto, ¿no? Sociedades discretas, muy honorables, cuyos dirigentes se proclaman honorables caballeros, y que es la Cosa Nostra o es la Camorra, etcétera, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son las sociedades discretas que ayudaban, podemos decir, a ese mantenimiento del orden y a que la gente, podemos decir, bueno, pues mantuviese un poco ese clientelismo. Claro, esa es la sociedad. Es una sociedad que cuando tú llegas y se permite ya el sufragio universal, se produce una revolución. Tenemos en cuenta la Revolución Rusa en 1917, con un cambio también a través de la violencia. Un sistema liberal con un capitalismo, con un salvajismo muy fuerte, que ha tenido una respuesta con partidos políticos que detrás de ellos hay todo un movimiento. El socialismo, con una capacidad revolucionaria muy fuerte, asociaciones culturales, sindicalismo, etcétera, de donde procede Benito Mussolini, y por otra parte también el mundo católico, con un mundo sindical, con un mundo también asociativo muy fuerte, que son los que van a salir, desde luego, como movimientos de masas, podemos decir, estrujando y rompiendo todo. Y el liberalismo se va a quedar, Dios mío, ¿qué demonios ha pasado aquí? Los liberales aparecen de repente con 150 diputados de la nada. El mundo católico aparece con más de 100 diputados, 104, 105 más o menos. ¿Y aquí qué demonios ha pasado? O sea, es la aparición de las masas populares, es la aparición de repente, oiga, se acabó el que solo 4, los caciques de los pueblos, sean los que manden y tengan representación. La sociedad, después de la Primera Guerra Mundial, acaba de pegar un puñetazo a la mesa y se hace presente en ese aspecto. Y la voz de muchos son los excombatientes, que dice, pues yo desde luego no me voy a quedar en la calle, yo no me voy a quedar de esa manera. Y ahí ves dónde vas a tener también los prototipos de revolución. Ha triunfado la revolución en Rusia y se va a transformar en la Unión Soviética. Va a ser la revuelta espartaquista en Alemania. Vas a tener la experiencia de la República Popular bolchevique de Bela Kun en Hungría.
vas a tener además un intento de conquista de Polonia por parte de los bolcheviques para poder llegar a Alemania, porque es el paraíso del proletariado. La mitad de la sociedad son trabajadores industriales, los demás solo es una parte minoritaria. Muy difícil que triunfe. En Italia la aparición del bienio rosso, lo que llaman, podemos decir, las ocupaciones de las fábricas, la experiencia revolucionaria, va a ser el norte de Italia, que es el norte industrial, es Turín, es todo el Valle del Po, va a ser un poco toda esa zona. Y ahí es donde se puede decir el fascismo también va a tener que ir mutando. O sea, tenemos un Benito Mussolini que procede de la tradición del mundo revolucionario, del mundo socialista, es el director nada menos de su periódico Órgano, y así, que es el Avanti, y por lo tanto, pues bueno, si a alguno le da eso, tengo Halls, tengo caramelo. Ah, vale. No, es que siempre es el remedio de los profesores, ¿no? Y así. Entonces, claro, tenemos un poco esa particularidad. Y un Mussolini que procede del mundo de la izquierda es el Mussolini que no abandona nunca su sentimiento patriótico, que va a ser beligerante en la Primera Guerra Mundial, que participa por, podemos decir, ese argumento que tienen los italianos de recuperar los territorios irredentos, o sea, aquellos territorios que pertenecen al Imperio Austriaco y que están poblados por italianos, y que de esa manera, con un nacionalismo muy fuerte, un proceso de unificación que provoca que la intensidad de la identidad patriótica sea muy alta en Italia, como lo es en Alemania, podemos decir, países que como naciones son muy antiguos, pero sus unificaciones políticas son muy recientes. Por lo tanto, la intensidad nacionalista es mucho mayor que la de otros países. Por lo tanto, los italianos, después de la Primera Guerra Mundial, hombre, hemos ganado, el beneficio es muy pequeño y desde luego nos sentimos como los derrotados en este aspecto. Mussolini es una persona que ha combatido, que ha luchado, que ha dejado sus posiciones y que cuando vuelve, por lo tanto, tiene un poco ese cruce de sentimientos. Y que cuando funda los Fasti di Combattimento, pues también incluso en su propia denominación, forma parte también de otra tradición. Los Fasti di Combattimento pertenecían más a una terminología también más revolucionaria de los anarquistas, etc. Y por tanto, el fascismo que él va a fundar, y podemos decir un poco en ese totum revolutum que se va produciendo en esa Italia posbélica, van a ir tomando también un poco coincidencias diferentes corrientes, ¿no? O sea, el fascismo no es un movimiento puro como puede ser el marxismo, sino que tiene diferentes abuelos. Y entonces, claro, depende de las herencias. De ahí también tienes un poco los problemas de la historiografía. Ahí tienes la importancia de ese sindicalismo revolucionario con los textos de Sorel, que van a tener una gran impronta en Mussolini, y que cuando funda el fascismo va a crear que desde luego toda esa corriente sindicalista revolucionaria se sienta desde luego ampliamente, bueno, pues integrada un poco en ese nuevo movimiento que surge. Vas a tener también el nacionalismo italiano, que este sí es el que yo me atrevería a calificar un poco como de extrema derecha. Van con camisas azul celeste, son los sempre pronti, ¿no? Que salen a la calle y que su primera fidelidad es al rey saboyano. Y que por lo tanto dice que hay que ir contra los bolcheviques, vamos contra ellos. Y si el rey os dice que vayáis contra los fascistas, pues también son revolucionarios. O sea, como vemos, y luego acabarán juntos, luego acabarán fusionados, pero son ese elemento que son muy nacionalistas, que son muy monárquicos y están, podemos decir, en algunas ocasiones como aliados, y que se integrarán, pero podemos decir, es difícil, aunque luego se integren en el fascismo, calificarlos como fascistas doctrinalmente, ¿no? Porque podemos decir, aunque vistan y vayan con una estética, en realidad podemos decir su armazón ideológico es completamente diferente, ¿no? Y así, y entonces ahí van a chocar un poco en ese aspecto. En otros países tendrá una gran fuerza, será el nacionalismo integral de Action Français, por ejemplo en Francia, y por lo tanto tendrán una escuela como de patriotismo, de formación, pero la generación joven que se forma allí luego evolucionará a otras posiciones cuando ven el ejemplo, por ejemplo, del fascismo italiano un poco en ese sentido, ¿no? Entonces sí que el fascismo cuando surge con diferentes corrientes ideológicas de la derecha y de la izquierda. Otro aspecto importante es, por ejemplo, el futurismo.
uno de los movimientos culturales que rompe con el pasado, que es muy de vanguardia y que desde luego la imagen del futurismo también refleja muy de manera pictórica, en el caso de los pintores, la fuerza de lo que es el fascismo. Es juventud, es velocidad y es esencialmente modernidad. Por eso el principal protagonismo, sobre todo del futurismo, son las motos, son los aviones, son precisamente el elemento de vanguardia y con discursos muy provocadores. Ellos habían creado incluso los fascis de futurismo y luego la mayoría de muchos de los futuristas acabarán integrándose en el fascismo. Incluso Mussolini con Marinetti dice, nosotros somos el reflejo político de lo que tú representas a nivel cultural, ¿no? El fascismo surge, por lo tanto, como algo nuevo, algo que rompe, por lo tanto, con el pasado y que intenta, desde luego, transformar, regenerar en ese aspecto su país y no se identifica ni con derecha ni con izquierda porque depende del nombre y apellido de la persona que se integra un poco en ellos, ¿no? Y entonces te encuentras un poco con ese totum revolutum. Aspectos sobre todo novedosos. En 1919 es el primero que apela al voto de la mujer. Y apela a la juventud. Decimos, caramba, ¿y por qué? Igual otros movimientos no, por eso digo que lo del fascismo es una cuestión bastante rara. La primera fundadora de un movimiento fascista en Inglaterra es, por ejemplo, una mujer que era feminista, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Antes que Mosley, ¿no? Lo va a hacer ella. Pero, por ejemplo, Mussolini es de los primeros que apela así, un poco en ese aspecto, y el fascismo italiano siempre va a tener una carga, se puede decir, feminista, bastante importante, ¿no? Algunos siempre dicen, bueno, pero luego eso se pierde, porque luego hay, pues sí, porque luego en el ventenio, pues el fascismo cuando llega al poder es un fascismo también de aglomeración. Aquí dos aspectos, porque si no ya casi prefiero ir al coloquio porque se nos va un poquitín el tiempo, ¿no? El fascismo inicial de cuna es un movimiento revolucionario, apela al feminismo, apela a la nacionalización, por ejemplo, de industrias que son estratégicas, industrias de armamento, ahora diríamos, por ejemplo, energéticas, etcétera. Apela también a la juventud. Aquí podemos decir es también un contexto muy de época. Ha muerto una generación de varones. O sea, en Alemania han muerto 2 millones de soldados, en Gran Bretaña han muerto otros 2 millones de soldados, en Francia casi otros 2 millones, en Italia han sido 650.000 los muertos. Por lo tanto, la desaparición de una generación adulta va a dar, por lo tanto, un mayor protagonismo a la juventud. La primera vez que la gente se preocupa por los jóvenes. Los partidos tradicionales no se preocupan por los jóvenes, porque, bueno, y los niños, si no votan, ¿para qué me voy a preocupar por ellos? Por lo tanto, es la primera vez que hay actividades fuera un poco de lo político, actividades culturales, actividades deportivas, actividades, podemos decir, que van a estimular, desde luego, un poco a los niños, a los jóvenes, etc. Y convierten al movimiento en algo, podemos decir, energético, fresco, juvenil, atrayente, ¿no? Dice, yo me quiero ir con los fascistas, pero tú sabes lo que piensas, joder, son los que van al monte. Pues ya está. Y son los que hacen deporte. Pues ya está. Entonces, lógicamente, van a apelar a muchas circunstancias. Cuando ya lleguen, podemos decir, al poder y ya tengan un proceso también de mutación, porque ese proceso que hemos hablado anteriormente, revolucionario, se puede decir de choque, va a provocar el qué. Pues si el Estado no soluciona tus problemas, pongamos un ejemplo, si te ocupan tu casa y la policía no te ayuda, pues vienen los de desocupa. Bueno, pues entonces, claro, la sociedad alumbra sus propias soluciones, un poco en este aspecto. En Italia va a pasar lo mismo. Si los carabinieri, el Estado, no plantea problemas y hay desde luego ocupaciones de fábricas, de terrenos, etcétera, vas a tener una clase media especialmente que pierde sus trabajos, que se va a asustar y que se va a desplazar del mundo de la derecha al mundo fascista. Muchos de ellos porque son excombatientes. Y entonces dicen, mira, yo soy el hijo de un médico, me junta con eso, oye, todos conocemos de armas, todos hemos venido, vamos a montar una milicia propia. ¿Y de qué ideas? Me importa 3 pimientos proteger nuestro pueblo. Esos son los que luego, en bloque, se integran en el fascismo. Por lo tanto, el fascismo revolucionario de más de 30.000 afiliados va a pasar en el año 21 a tener 320.000. Otra cuestión, de esos 320.000,
más de 200.000, pues más de 200.000 provienen de esa gente que tiene miedo a una revolución bolchevique, ¿no? Y por lo tanto ya la descripción de, bueno, entonces el Partido Nacional Fascista que llega al poder es fascista, pues aquí ya empezaríamos con el tema de familias, porque claro, el fascismo parlamentario tendrá más de 35 diputados, se les unirán los nacionalistas, que como hemos dicho eran de extrema derecha, va a haber un aporte muy importante de elementos liberales que se les van a integrar. De los más de 100 diputados católicos sociales, más de 25 también se les va a integrar, etcétera. Entonces, podemos decir, todo movimiento que sube con éxito, por lo tanto, se va diluyendo su elemento revolucionario, que se va quedando congelando, y por lo tanto van subiendo pues, otro tipo de elementos o de familias, que son muy buenos técnicos a la hora de gobernar, ser ministros, ser no sé qué, pero ya los planteamientos, podemos decir, ideológicos, pues pueden ser un poco distintos, ¿no? Lo que he pretendido un poco es sacar algunos aspectos, la apelación a la cultura, es un movimiento, podemos decir, intelectual, es un movimiento también de poetas que intenta a través de la cultura y de la educación, es la primera vez que se utiliza el deporte como, podemos decir, embajador patriótico, se puede decir un poco del país, los boxeadores, el fútbol. Hay cuestiones graciosas, como que se obligue casi a los equipos romanos a que se fusionen a nivel futbolístico para que Roma pueda ganar una liga, porque solo la ganan los de Turín y los de Milán, y curiosamente solo hay un equipo que se niega a las decisiones del Duce, ¿no? Que es el Lazio actual. Que vemos las cuestiones de italianos, ¿no? Precisamente los que se unieron son los que dieron lugar a la Roma, que luego posteriormente siempre ha sido el equipo del Partido Comunista, ¿no? El que fundó Mussolini. O sea, cuestiones muy italianas un poco en ese aspecto, ¿no? Así que bueno, ahí ya nos meteríamos en muchas cuestiones un poco en ese aspecto, ¿no? Pero casi prefiero, si hay coloquio, pues que puedan salir un poco por energía natural para resolver preguntas, más que un poco porque si no yo ya me he comido el tiempo y esto. Pues muy bien, pues adelante.